Veamos qué sucede más allá de las fronteras cubanas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, recibió esta tarde en Caracas a su homólogo Gustavo Petro. Es la primera visita oficial del jefe de Estado colombiano desde que asumió su gestión en agosto pasado. La reunión se realizó en el Palacio de Miraflores, la sede del gobierno bolivariano. En conferencia de prensa, Maduro confirmó que se abordaron temas como las relaciones comerciales, los nuevos pasos de la apertura de la frontera binacional, la seguridad, así como el regreso de Venezuela a la Comunidad Andina de Naciones. Se supo además que Petro le propuso a su par reingresar al sistema interamericano de derechos humanos y analizar estrategias para impulsar la economía en la región. También dialogaron sobre asuntos relacionados con el resguardo del medio ambiente. Hemos conversado sobre el fortalecimiento de la Comunidad de Estados Latinoamericanos, la CELAC. Hemos conversado sobre los planes para la recuperación del Amazonas, el fortalecimiento de la Organización del Tratado Amazónica, Suramericano. Hemos conversado sobre la necesidad de llevar una posición común como América del Sur, como América Latina y del Caribe a la COP27 en Egipto, y todos los temas del cambio climático como temas fundamentales hoy por hoy de supervivencia de la especie humana. Es antinatural, en términos más humanos diría antihistórico, el que Colombia y Venezuela se separen. Alguna vez ocurrió en un mal momento y no debe ocurrir porque somos el mismo pueblo, lazos de sangre nos juntan. Y la Policía de Carreteras de Brasil informó en sus redes digitales que ya fueron desbloqueadas las vías que mantenían obstruidas camioneros en apoyo al presidente saliente Jair Bolsonaro. Han sido despejadas unas 246 carreteras donde permanecían estacionados camioneros en protesta por los resultados de los comicios que le otorgamos, recordemos, la victoria al líder del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva. El Tribunal Supremo Electoral determinó que debían desbloquearse de manera inmediata todas las vías que estuviesen ilícitamente interrumpiendo el tránsito. La decisión fue respaldada por la mayoría de los magistrados del Supremo Tribunal Federal desde que se conoció la derrota del jefe de Estado derechista, quien este martes, por cierto, rompió el silencio y aseguró que cumplirá lo que dicta la Constitución hasta el fin de su mandato. Vamos a avanzar, tenemos más. Los casos de cólera en Haití siguen en alza. 2.993 sospechosos y 56 fallecidos se registran hasta hoy, de acuerdo con reportes del más reciente balance del Ministerio de Salud en el país caribeño. Las cifras de sospechosos representan un aumento del 25% respecto al informe anterior, mientras que las muertes se incrementaron en un 21%. El cólera afecta especialmente las comunas de Cité Soleil y Puerto Príncipe, la capital. La mayor prevalencia se observa en niños de 1 a 4 años, con 603 casos sospechosos, mientras que los menores de 19 representan más del 45% del total. La Dirección de Protección Civil anunció el inicio de campañas de concientización en los barrios más afectados para intentar frenar la propagación de la enfermedad. El presidente Vladimir Putin aseguró que Rusia no se ha retirado del acuerdo de exportación de granos en el Mar Negro. Puntualizó que únicamente está suspendida su participación. El Kremlin anunció su postura el pasado sábado tras denunciar un ataque ucraniano con drones a su flota en la ciudad de Sebastopol, en la península de Crimea. Putin explicó que Rusia aceptó participar en la iniciativa pensando en los intereses de las naciones más pobres y señaló que prácticamente nada del grano llegaba a quienes más lo necesitaban. Por su parte, el mandatario Volodymyr Zelensky dijo que Ucrania continuará con las exportaciones a pesar de la suspensión de Rusia. Vamos a recordar que Moscú y Kiev pactaron por separado con Turquía y la ONU sobre el tema en cuestión. Desde entonces, 38 países han adquirido unos 9 millones de toneladas de cereal ucraniano en medio del conflicto. Y justamente sobre esto le invito a ir más a fondo. La situación mundial se complejiza la medida, quiero decir, que Occidente se niega a respetar el derecho de otras naciones a escoger su futuro y usa entonces el lenguaje de las armas como alternativa al derecho internacional. El siguiente trabajo de Daisy Gómez profundiza en el actual panorama foráneo. La incertidumbre caracteriza la atmósfera internacional plagada de conflictos bélicos, con excepción del continente americano. Estados Unidos y la OTAN promueven y alimentan enfrentamientos en Asia, África y Europa. Entre ellos,
el más peligroso se desarrolla en Ucrania, donde la amenaza del inicio de una conflagración atómica es cada vez mayor. Se juega con la seguridad nuclear cuando se bombardean sitios aledaños a la estación de Zaporizhia. Se juega con la salud humana cuando se experimenta con agentes patógenos en laboratorios disfrazados con otros fines. Se juega con la alimentación de centenares de millones de personas cuando se atacan los barcos que custodian el corredor de granos en el Mar Negro. Rusia afirma que Ucrania perpetró el sábado un ataque contra una flota en el Mar Negro y en respuesta suspendió el acuerdo firmado en julio bajo el auspicio de la ONU. En este caso, sobre la exportación de cereales, Moscú ha cerrado esa vía marítima hasta que se aclare el origen de los ataques contra los buques. Mientras esto sucede, la gran prensa occidental silencia, oculta o tergiversa los acontecimientos. Los organismos internacionales no profundizan en las denuncias que Rusia, China y otros actores regionales presentan sobre tales acciones. Se llama a la paz, a la negociación, pero cada vez más los intereses de las grandes transnacionales estadounidenses del armamento hacen de la guerra en Ucrania un campo de experimentos y su gran negocio. La humanidad debe tener claridad sobre el peligro del momento actual y los gobiernos la obligación y responsabilidad de hallar una solución antes de que el daño se vuelva irreversible. Daisy Gómez, Sistema Informativo. De esta manera finalizamos, Giselle, nuestro segmento Más allá de las fronteras cubanas.